¿Alguna historia de terror de la iglesia? Ser testigo de un exorcismo en una reunión religiosa un viernes por la noche cuando era niño. Me acuerdo que la persona volteó la cabeza hacia mí mientras hablaba con una voz grave y me miraba fijamente. Me dio tanto miedo que pensé que estaba poseído después de eso. ¿Qué carajos estaban pensando esos adultos? Todavía me da mucha rabia que estuvieran tan ensimismados que se olvidaron de que había un niño presente durante su locura aterradora. Que obligaran a una muchacha a pararse frente a la iglesia para admitir que estaba embarazada. En ese momento, como que lo entendía, empezaron a correr rumores y creo que era más una situación de vamos a aclarar las cosas. Pero igual estuvo mal y, literalmente, no era asunto de nadie. Desde entonces, se fue de esa iglesia en específico, pero sigue muy metida en su religión y es amiga cercana de todos los miembros. En la prepa, mi papá le puso los cuernos a mi mamá. Fue una época difícil, no solo para mis papás, obvio, sino para toda mi familia. Cuando le conté a mi pastora juvenil, que en realidad no era pastora, sino líder, porque Dios no permita que las mujeres tengan puestos de liderazgo, lo que hizo mi papá y que mis papás no pensaban divorciarse, me dijo, qué buenas noticias. Porque Dios no querría que se divorciaran. En secundaria, en una noche de chicas, fuimos pasando el círculo diciendo lo que teníamos en la cabeza y pidiendo oraciones. En ese momento, una de mis mejores amigas, que tenía una discapacidad de aprendizaje, dijo que le costaba entender la Biblia. En lugar de que mi pastora juvenil le dijera que tal vez consiguiera un tutor para que la ayudara con la comprensión lectora o algo parecido, mi pastora juvenil le dijo que simplemente orara para que Dios le diera entendimiento. En mi universidad evangélica. En mi primer año, de hecho, le confié a mi consejera de residencia que creía que era gay/diagonal que luchaba con atracciones del mismo sexo, y básicamente me dijo que orara para que se me quitara lo gay. Después de eso, me lo guardé para mí. Cuando fui a terapia, no por mis atracciones del mismo sexo, sino por depresión, me dijeron que Dios me quitaría la depresión si simplemente oraba lo suficiente. La terapia de conversión estaba disfrazada de terapia. Todo el mundo diciendo Dios nombró a Donald Trump para que fuera nuestro presidente. En una de mis clases de inglés, la profesora, a la que sospecho que tampoco le caía bien, sentó a la clase y nos contó que estaba luchando con si asistir o no a una boda gay. Dijo que alguien de su clase de tenis la había invitado a la boda. 2 chicos salieron del closet y dijeron que iban a ser célibes. Todos aplaudieron. Sí, todo fue increíblemente jodido. Se me ocurren 2 historias de terror. La primera fue justo después de que la iglesia contratara a su primer pastor de jóvenes. Para hacer crecer el grupo de jóvenes, el pastor de jóvenes organizó ir a las escuelas secundarias locales de los asistentes actuales del grupo de jóvenes y repartir invitaciones al grupo de jóvenes con los miembros del grupo de jóvenes de esa escuela secundaria. Como si no estuviera ya marginado por no ser católico. Parado afuera de la entrada principal de la escuela con este idiota repartiendo folletos de chique e invitaciones. Lo siguiente sucedió en el grupo de jóvenes un domingo por la noche. Se suponía que el grupo de jóvenes era un espacio seguro donde lo que se decía se mantenía en el grupo. Una de las chicas doradas de la iglesia preguntó sobre las caricias y hasta dónde era demasiado. Estaba saliendo con uno de los chicos dorados de la iglesia. Como el sexo era algo que nunca se discutía en casa o en la iglesia, no tenía idea de lo que implicaban las caricias. El domingo siguiente, ambos niños dorados y sus padres fueron sacados de la congregación para una reunión después del servicio con la junta de diáconos y el pastor principal. Una señora se volvió loca cuando, sin querer, colgué un póster de un versículo bíblico de la Escuela Bíblica de Vacaciones, VBS, en el lado de la Nueva Versión Internacional, NIV, en lugar del lado de la versión King James, KJV. El mismo versículo en el póster, pero la editorial de la Escuela Bíblica de Vacaciones tenía una versión diferente de la Biblia por lado. Un lado es escritura, el otro no, dijo. Estaba tan molesta conmigo que temblaba cuando lo volteó y luego fue a pedirles a los diáconos una copia de la Constitución de la Iglesia para que yo misma viera que la KJV es la única Biblia real. Me hizo cuestionar todo ese verano, así que vaya que le salió el tiro por la culata. La misma señora mandaba a las chicas a casa del grupo juvenil por aparecer en shorts, incluso las que iban por primera vez. En la época de Jackass y Fear Factor, los grupos de jóvenes se pusieron bien raros y bien asquerosos, bien rápido. Un conocido de la universidad dirigía una especie de ministerio en el campus de la escuela secundaria, específicamente diseñado para atraer a jóvenes que no iban a la iglesia. Hizo un encierro de 24 horas donde se le ocurrió la Olimpiada del Pavo. Compró un par de pavos,
Hizo que los equipos los desempacaran y centró todos los juegos en torno a estos pavos que se estaban descongelando rápidamente. Dijo que olía súper asqueroso para cuando todos se fueron. Una vez hizo Happy Meal en una licuadora donde echó papas fritas, ketchup, pepinillos, Dr. Pepper y un filete de pescado con queso en una licuadora. El chico que más pudiera tomarse, ganaba algún tipo de premio. Hizo un concurso para ver qué chico podía mantener un pape pegado a su cuerpo por más tiempo. El chico que ganó, lo usó por un par de horas, se lo puso en la frente o sobre el labio inferior y la barbilla. Lo que no mencionó es que al día siguiente era el día de las fotos escolares. La mamá del chico llamó al jefe de mi amigo súper enojada. Ya lo he mencionado antes en este pero, encierro de la iglesia subterránea. Viendo cómo vive la otra mitad. Y por vive me refiero a experimentar un pequeño sabor de lo que es para los cristianos en países que son hostiles hacia ellos. Los equipos realizan servicios secretos donde oran, cantan y leen la Biblia. Otros grupos, generalmente, jóvenes adultos de la iglesia, tienen la tarea de encontrar estas iglesias, desmantelarlas y arrestar a cualquiera que atrapen. Son interrogados con preguntas como ¿dónde están los demás /diagonal realmente crees en Jesús? Por lo general, hay restricciones de edad, así que piensen en estudiantes de segundo /diagonal último año. En la escuela cristiana me peleé con un niño en la primaria y me empujó al barro. La maestra me hizo llamar a mi mamá y contarle sobre la pelea, pero no dejó que mi mamá me trajera ropa nueva y tuve que sentarme con los pantalones mojados y embarrados todo el día. Me diagnosticaron autismo y saqué 176 en el RADSAR, que es una puntuación de autismo muy alta en una prueba muy precisa, así que fue como una tortura. En la misma escuela, nos llevaron a hacer voluntariado a una escuela para niños autistas y tuve que escribir una carta a la escuela la semana siguiente para disculparme por disfrutar de los juguetes terapéuticos y ser irrespetuoso. Dios no permita que los niños autistas disfruten de las cosas hechas literalmente para ellos. La maestra se burló de mí por llorar cuando me dieron mi primera detención en 6º grado. Tuve que escribir un versículo de la Biblia que ni siquiera estaba en el contexto correcto 40 veces en el reverso de esta hoja de trabajo que tenía que completar cada vez que olvidaba mi tarea, lo cual era mucho por el TA. El profesor de educación sexual nos dijo que el VIH podía pasar por un condón y que si tenías sexo anal aunque fuera una vez, tendrías que usar pañales por el resto de tu vida. La escuela era parte de la iglesia, que tenía ideologías de mierda, pero honestamente no me traumatizó severamente la iglesia aparte de la escuela hasta que deconstruí y aprendí teología de la liberación para reemplazar lo que solía creer. Así que básicamente, no se debería permitir que los evangélicos estén cerca de niños discapacitados. Me encerraron en la oficina de mi pastor de jóvenes con como otros 12 chavos de 12 a 16 años, incluyendo a sus 2 hijas chiquitas que tenían como 6 y 7. Y nos dieron una regañiza a él y su esposa sobre que no queríamos a Dios lo suficiente y no estábamos lo suficientemente encendidos porque no nos interesaban las misiones tanto como a él y su esposa nos preguntaban qué nos pasaba y todo lo demás para hacernos sentir culpables. No nos dejaba salir de la iglesia hasta que tuviéramos alguna epifanía sobre Cristo y lo que queríamos hacer por el reino. El cuarto de los jóvenes estaba arriba, 2 pisos de escaleras detrás de una puerta de granero de madera enorme, así que se necesitaba algo de fuerza para jalarla. Después de subir allá uno por uno, cada uno le dijo una meta que tenía o nuestro propósito final de lo que deberíamos estar queriendo hacer. Estaba bien enojado, aventaba sillas y gritaba. Incluso en ese momento, cuando tenía 14 años, sabía que algo andaba mal, pero no dije nada, aunque mis padres me hubieran entendido, y me hubieran sacado a mí y a mi hermana de esa iglesia. Desafortunadamente, había mucho nepotismo ahí y ese hombre no podía hacer nada malo porque era el esposo de la hija del pastor y ahora es el jefe de la iglesia. Unos años después nos salimos de la iglesia después de más trauma, pero eso tuvo que ver con mi papá y este otro hombre, y nunca miré atrás. He visto y escuchado mucha mierda jodida en las iglesias. Pero tengo que decir, incluso los lugares más desquiciados no arrastraban a la gente al altar para que se disculparan por tener sexo fuera del matrimonio. Eso no quiere decir que no crea que suceda, estoy seguro de que absolutamente sí, simplemente he tenido la suerte de no verlo. Una iglesia en realidad me sorprendió, era una iglesia de teología /diagonal política conservadora de un pueblo pequeño y todos se conocían. Una de las jóvenes adultas quedó embarazada fuera del matrimonio y todos lo sabían. El pastor subió al púlpito el domingo por la mañana y dijo, todos sabemos lo que está pasando, y no vamos a decir nada al respecto. Esta señora necesita nuestro amor y nuestro apoyo, no la vamos a juzgar. Sin embargo, vamos a hacer un baby shower. Y siguió adelante. 5º grado en la escuela católica, un día de mucho calor, mi vecino Edgar,
que tenía polio y estaba medio chueco, estaba en la pizarra cuando le dio un mareo y vomitó. La monja se puso como loca y le pegó con su puntero de madera, tirándolo al piso. Yo corrí a ayudarlo, lo que al parecer le dio más coraje a la monja. Nos echó a los dos del salón. Lo llevé al baño para limpiarlo. Mi mamá fue al convento y se armó un lío con la madre superiora.